Por encima de los avariciosos, glotones, herejes, estafadores, falsificadores, suicidas, homicidas y brujas, se encuentran los traidores. En la escala de la maldad, la traición es el peor pecado porque el culpable primero tiene que ganarse la confianza y lealtad de su víctima para después destruirla. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, ubica a los traidores en el 9º y último círculo del infierno, el único castigado por el mismísimo Lucifer. El círculo de los traidores se divide en 4. Caína para los que traicionaron a la familia y llamado así por Caín, el primer asesino de la historia católica. Antenora para los traidores a la patria, nombre dado por Antenor, troyano que traicionó a su ciudad en favor de Grecia. Ptolomea, donde están los traidores a los amigos, nombrado así por Ptolomeo, quien traicionó a los macabeos. Y Judeca, a donde van los que traicionaron a sus maestros, reyes o a lo sagrado, y nombrado así por Judas Iscariote, quien traicionó a Jesucristo. De acuerdo con este poema clásico del siglo XIV, el castigo que Lucifer les impone, mientras mastica eternamente las cabezas de Casio, Brutus y Judas, es la permanente helada que genera con el aletear de sus alas. Se encuentran congelados pagando por sus traiciones. Irónico, pues uno pensaría que están ardiendo en las llamas del infierno, pero ese castigo está unos círculos más arriba. Haciendo a un lado la literatura clásica italiana, encontramos a otro inquisidor, la historia. Y en la historia mexicana se tiene precisamente marcada la línea entre el cementerio de los héroes y el cementerio de los traidores. En el primero están las figuras intocables, a los que tenemos que admirar y recordar. En el segundo están los menos afortunados, los que están castigados en ese infierno injusto llamado Historia de México. Ahí nos tropezamos con personajes como La Malinche, Agustín de Iturbide, Lorenzo de Zavala, Porfirio Díaz y otros más actuales que no tocaremos porque aún no les llega el juicio final. Pero uno en especial, que si por Dante fuera, quizá estaría en Ptolomea, o en Judeca, o en Antora, dependiendo el hecho que se aborde, es Antonio López de Santa Anna. Que mi historia sea la historia de México. Antonio de Padua María Severino, sus nombres. López de Santa Anna, su apellido paterno. Pérez de Lebrón, el materno. El libertador de Veracruz. El héroe de Tampico. El Napoleón del Occidente. El benemérito de la patria. Su Alteza Serenísima. Antonio López de Santa Anna gozó de los sobrenombres más suntuosos y heroicos, pero esos motes se relevaron por adjetivos mucho más negativos, como traidor, vendepatrias o tirano, que por más de 100 años nos han pasado de generación en generación. Es un personaje castigado por sus circunstancias, por sus contemporáneos y, por ende, por la historia mexicana. Puede parecer que en la actualidad no hay un legado santanista, más que aquel himno que se canta los lunes por la mañana en las escuelas mexicanas y que suprime aquella estrofa que habla de su persona. Hablar de su vida es hablar de ser militar. Nacido el 21 de febrero de 1795 en Jalapa, Veracruz, entró desde los 16 años al ejército como cadete en el Regimiento de Infantería de Línea de Veracruz.